La batalla de las plataformas de streaming cada vez son más fuertes, con Disney Plus acercándose a Latinoamérica y Amazon Prime con un catálogo de películas más recientes y series que tienen potencial, sí que hacen dudar si una suscripción a Netflix valga la pena. Porque hey, Netflix tiene Cuties. Sí. Pero también Sabrina y Daredevil. Ah, sí, ya las cancelaron. De tantas malas noticias, algo bueno tenía que salir. Y ese algo fue El Diablo a todas horas. Recuerdo que después de verla, le conté a un amigo que me había gustado mucho y tenía tantas palabras en la punta de la lengua hasta que me preguntó, ¿de qué trata? Yo estaba pensando, ¿cómo te cuento esto sin hacerte spoilers? Pero ustedes tranquilos, chicos, este video no contiene spoilers. Es una película muy difícil de explicar, al menos para mí, porque cada detalle cuenta, cómo las acciones de los personajes terminan en consecuencias más grandes, como una especie de efecto mariposa. Un film basado en la novela de Donald Ray Pollock, del mismo nombre, que por cierto es el mismo Pollock quien presta su voz para la narrativa de la historia, que a mi parecer hace que la cinta vaya más fluida, ya que al tener la religión y la creencia de un dios como base de la película, se siente como si Pollock fuera ese ser todopoderoso que cuenta las historias de su propia creación. Hasta cierto punto, la historia llega a dar algo de miedo, el ver cómo las personas, al tener una creencia fuerte pero a la vez ciega, llegan a cometer actos imperdonables hasta para los ojos de Dios, y me parece aún más tenebroso saber que muchos de esos casos no han cambiado mucho en la actualidad. Delusions. Otra cosa que cabe resaltar son las increíbles actuaciones de nuestros protagonistas. En lo personal, no soy muy fan del Spider-Man de Tom Holland, y se me hacía difícil explicar que no odio al actor, sino al personaje. Esta película es un ejemplo de que Tom Holland puede brillar fuera de Marvel. Y lo mismo pasa con Robert Pattinson, que su interpretación puede dividir a la audiencia. Su acento y forma de hablar pueden llegar a parecer chistosas, pero no le quita que siga siendo una actuación genuina. Y lo mismo pasa para Bill Skarsgård, Sebastian Stan y Jason Clarke. Actores que si bien ya destacan por el peso de su nombre, no dejan nada que desear en cada escena que aparecen en pantalla. Y todo esto llevado de la mano con el gran manejo de cámara de Lou Crowley. Quizá lo que me dejó con ganas de más fue la historia de los personajes de Jason Clarke y Riley Q. Saber un poco más sobre los personajes y el porqué de sus acciones. El formato de esta cinta me recordó al que vimos en Pulp Fiction y Amores Perros, un formato de historias donde en un inicio no te queda muy claro qué tiene que ver una con la otra, pero igual no puedes dejar de mirar porque te genera más misterio, preguntarte cuál será la consecuencia de lo que está pasando en el momento y cómo afectará a otros personajes. Esa especie de efecto mariposa donde al intentar arreglar un pequeño error terminan en consecuencias más grandes. El peso de cada error acumulándose en una especie de efecto dominó te hace sentir cómo los personajes simplemente van con el diablo a todas horas.